Muy buenas tardes. Empezamos esta charla de hoy, que se llama ¿Cómo leer a tu jefe? Vamos a estar describiendo la dominancia cerebral basal izquierda o verde. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, soy estudiante y practitioner de programación neurolingüística hace más de 5 años, administrador de empresas, comunicador y consultor en estos temas de programación neurolingüística a nivel personal y empresarial. Vamos a empezar explicándoles para aquellos que aún no lo saben, algunos que ya lo saben, pues vamos a conocer unos datos. Primero que todo, cómo funciona nuestro cerebro. Antes de darles esta explicación, y como siempre se me estaba olvidando, estaba pensando en otra cosa, vamos a hacerles una pequeña lectura, una lectura que tiene siempre un mensaje, una metáfora de alguna forma, ya que nuestro cerebro aprende mucho mejor con metáforas, con historias o con cuentos. La historia de hoy pertenece al libro Como agua, sopa, en inglés tiene un nombre, en español tiene un nombre diferente que se llama Sopa de pollo para el alma, escrito por Jack Canfield y Mark Victor Hansen. La historia dice: sí que importa quién eres. Una maestra neoyorquina decidió homenajear a cada uno de los alumnos del último curso de bachillerato, diciéndoles lo importantes que eran. Se valió de un procedimiento ideado por Ellis Bridges, de Del Mar, California, y fue llamado a la pizarra uno a uno a todos los estudiantes. Primero fue diciendo a cada uno el por qué él o ella eran importantes tanto para la maestra como para toda la clase. Después les fue dando una cinta azul que llevaba impreso en letras doradas el texto siguiente: sí que importa quién soy. Después decidió investigar qué tipo de influencia tendría el hecho del reconocimiento sobre una comunidad. Así que dio a cada uno de sus alumnos 3 cintas más y les encargó que defendieran en su medio esta ceremonia de reconocimiento. Luego debían hacer un seguimiento de los resultados, ver quién reconocía los méritos de quién y al cabo de una semana presentar un informe a la clase. Uno de los chicos de la clase fue a visitar a un joven ejecutivo para reconocer la ayuda que éste le había prestado en la planificación de su carrera. Le dio una cinta azul y se la prendió en la camisa. Después le entregó 2 cintas más diciéndole: en clase estamos realizando un proyecto de investigación sobre el reconocimiento y nos gustaría que usted también encontrase a alguien merecedor de este honor, que le diera la cinta azul y otra para que esa persona a su vez pueda reconocer a una tercera persona y así mantener en marcha esta ceremonia. Le ruego que después me informe de lo que sucede. El mismo día, el joven ejecutivo fue a ver a su jefe, que en honor a la verdad siempre se había caracterizado por ser bastante gruñón, y le dijo que lo admiraba profundamente por su creatividad. El jefe pareció sorprendidísimo, más aún cuando su colaborador le preguntó si aceptaría que le entregara la cinta azul y le permitiera que se la prendiera. Bueno, sí, claro, balbuceó el atónito jefe. El joven ejecutivo se la colocó en el pecho sobre el corazón y finalmente le dio la otra cinta preguntando: ¿me haría usted el favor de aceptar esa cinta y ofrecérsela a alguien que la merezca? El chico que me las dio está haciendo un proyecto escolar y queremos que esta ceremonia de reconocimiento continúe para ver de qué manera afecta a la gente. Esa noche, cuando el jefe regresó a casa, llamó a su hijo de 14 años y tras indicarle que se sentara, le dijo: hoy me pasó algo de lo más increíble. Estaba en mi despacho cuando uno de los ejecutivos vino a decirme que me admiraba y me dio una cinta azul por mi creatividad. Imagínate, piensa que soy un genio creativo. Después me puso en la solapa esta cinta azul que dice: sí que importa. Y me dijo: sí que importa quién soy. Me dio otra pidiéndome que se la diera a alguien que a mi juicio la merezca. Esta noche, mientras volvía a casa, me puse a buscar a alguien cuyos méritos quisiera reconocer y me acordé de ti. Eres tú quien se merece este reconocimiento. Mi vida es realmente un acoso y cuando vuelvo a casa no te presto mucha atención. A veces te grito por no traer notas suficientemente buenas de la escuela, pero no sé bien por qué. Esta noche quería sentarme aquí contigo y bueno, decirte simplemente que me importas, además de que tu madre, además de tu madre, tú eres la persona más importante que hay en mi vida. Eres un chico estupendo y te quiero muchísimo. Él
sorprendido muchacho empezó a sollozar y no podía dejar de llorar. Le temblaba todo el cuerpo. Levantó los ojos hacia su padre y le dijo entre lágrimas, papá, estaba pensando en suicidarme esta noche, creyendo que tú no me querías, pero ahora ya no es necesario. Ellis Bridges. Tenemos entonces una pequeña historia que nos hace a veces reflexionar un poquito de las cosas que olvidamos, de la gente que está a nuestro alrededor, que hace parte de nuestra cotidianidad y que no tenemos muy en cuenta, o a quienes no les recordamos ese cariño que sentimos por ellos, lo importantes que son en nuestras vidas. Y a veces lo que hacemos es que nos concentramos o nos incluimos en ese círculo del 99. El círculo del 99 es otra metáfora de la cual les hablé en otra charla pasada y en la que nos decía que muchas veces estamos descuidando ese 99% de cosas que ya tenemos y nos concentramos en un 1% que no tenemos, y desgraciadamente ese 1% es suficiente para de alguna forma hacernos olvidar las ventajas, los beneficios, las dichas, el éxito, la alegría, la felicidad que nos trae tener ese otro 99%. Ahorita sí vamos entonces a empezar directamente a nuestro cerebro. Para quienes es primera vez que están en esta charla, sea que la están viendo a través del curso, sea que la están haciendo a través de Skype o de Hangout, lo que quiero que hagan es que cojan sus dos manos, las cierren como un puño y las pongan juntas. Eso que ven ahí es exactamente su cerebro, es más o menos del tamaño que tienen. Algunos tienen el cerebro un poquito más grandecito que otros, eso no se preocupen por eso, pero es más o menos así. Tenemos nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda así cerrada en puño. Esos son nuestros dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Resulta que nuestro cerebro derecho tiene una forma particular de manejar la información y se especializa en un cierto tipo de información. Nuestro hemisferio izquierdo se especializa en otro. De por sí, el cerebro o la parte izquierda de nuestro cerebro maneja lo que es la lógica, maneja las matemáticas, mientras que nuestra parte derecha se encarga de procesar lo que es la información que tiene que ver con los sentimientos, con el sentir, con el recordar a través de sentimientos y con el manejar la información siempre filtrada por esos sentimientos. La forma en la que los científicos se dieron cuenta de cómo se manejaba esto fue bastante curiosa. Hace muchísimo tiempo, se me olvida en este momento la fecha, un trabajador tuvo un accidente, era una excelente persona, era lo que llamamos una persona muy querida. Este señor, el cráneo le atravesó una varilla, fue atravesado por una varilla y de repente cuando esta persona se recuperó, primero un milagro que no muriera, cuando esta persona se recuperó, se dieron cuenta de que toda su personalidad había cambiado. De ahí empezaron entonces a hacer una cantidad, del nombre de esta persona era un constructor, se llamaba Phineas, empezaron a hacer unos estudios y a preguntarse qué pasó con esa otra persona tan querida que había antes, a dónde se había ido o por qué ese accidente que había tenido lo había cambiado tan de extremo a extremo. Después de muchos avances tecnológicos, muchos estudios, mucha observación, mucho procedimiento científico para determinar ese tipo de cosas, encontraron que nuestro cerebro utiliza ciertas partes para manejar ciertas informaciones, que tenemos información guardada y programación guardada. Cuando hablo de programación, estoy hablando de las cosas que nos pasan, de los recuerdos, de las fobias que tenemos, de dónde tenemos la información de dónde vivimos, de quiénes son las personas a las que queremos, de cómo tenemos que cuidar nuestra salud, que son datos que siempre van a estar ahí guardados y se manejan en una forma de estados o de capas que tiene nuestro cerebro. Además de esos dos hemisferios que manejamos, nuestro cerebro se empezó a desarrollar desde el centro hacia afuera. En el centro tenemos nuestro cerebro límbico, que es el encargado de cosas como el fight and fly, que es el huir o el pelear, que nace con nosotros, viene casi que nuestro código genético. Después viene nuestra parte emotiva, que es la segunda parte que se desarrolló de ese cerebro y en el cual nosotros manejamos las emociones. Por último, tenemos una tercera capa, que es el córtex cerebral, es la capa más nueva de nuestra evolución a través de miles de millones de años que se dio esta evolución en nosotros, y es ahí donde tenemos
una especie de pensamiento que nos hace diferentes a otras especies, que nos permite manejar el tiempo, el concepto de tiempo, cómo lo manejamos, y que nos permite también tomar decisiones de sí o si no. Es la parte analítica de nuestro cerebro, y en esa parte analítica, en ese cerebro córtex, es donde nosotros hacemos la mayor cantidad de no solamente operaciones matemáticas, sino de pensamientos que nos hacen tomar unas determinadas decisiones. Ya no es tanto porque sea un sentimiento o porque sea algo muy instintivo, sino que ya nosotros como seres pensantes y racionales tenemos la oportunidad de decidir qué cosas son buenas y qué cosas son malas, donde la persona se vuelve maldadosa, donde se vuelve mentirosa incluso, porque sabemos que otras especies no tienen esa capacidad tan desarrollada de mentir como la tenemos nosotros. Algunos estudios han demostrado que, por ejemplo, los chimpancés a veces utilizan esto, pero no está tan desarrollado nunca como lo tenemos nosotros los humanos. Resulta entonces que a través de esos estudios que se hicieron y a través de no solamente de lo que pensaba Carl Jung, que fue un gran aportante a la psicología, un gran psicólogo, eh, se empezaron a notar que nuestro cerebro manejaba la información de una forma determinada, que cierta información la manejaba de cierta forma. Para ellos averiguar eso, lo que hacían era que a través de aparatos medían la estimulación cerebral dependiendo del tipo de pensamiento, de recuerdo que la persona tenía o de actividad que hacía. De esa forma fue que detectaron que siempre los procesos lógicos los manejamos con nuestra parte izquierda y los procesos más emotivos los manejamos con nuestro lado derecho. Sin embargo, existe otra, entre comillas, división, que son las dominancias cerebrales. En PNL, para que esas dominancias las manejemos de forma eh, más fácil, digámoslo así, sobre todo pensando en los visuales, que es un canal que tiene muchísima influencia en muchísimas personas, ahorita les voy a dar unos datos respecto a eso, se crearon esas 4 dominancias. Si bien en la parte psicológica se llaman basal izquierdo o derecho o frontal izquierdo derecho, como les digo, en programación neurolingüística lo que se hizo fue darles un color para que fuera más fácil diferenciarlos. Así tenemos el azul, el verde, el rojo y el amarillo. En anteriores charlas, hablando de estas dominancias cerebrales y explicando cómo es que funcionan, estuvimos muy centrados en la dominancia azul, que es la parte que analiza cada situación y cada variable para lograr un triunfo. Incluso dábamos una especie de tip sin llegar a ser ni peyorativos ni nada por el estilo, sino para que ustedes empezaran a aplicar ese conocimiento que les dábamos sobre PNL, y algunos compañeros en Skype por allá me mandaban interno unos mensajes que decían, sí, yo soy así, o en mi empresa existe alguien así, y el ejemplo que vimos era el de el contador que hay en nuestra empresa. Muchísimas veces esa persona, ese contador, es de esa dominancia azul, porque a ellos les encanta manejar las matemáticas, y daba una serie de descripciones y la gente asentía o muchos simplemente se daban cuenta que sí era así. Esta es una forma de nosotros hacer una calibración. La calibración en programación neurolingüística consiste en que nosotros detallemos el lenguaje corporal de la persona para detectar en qué canal está o cuál es su canal dominante. Esos canales de los que se habla en programación neurolingüística son los canales auditivo, visual y kinésico o kinestésico. Eso significa que son las mismas 3 formas en que cada una de nuestras neuronas puede guardar información. Se guarda información de forma auditiva, a través de una imagen o a través de una sensación. Cuando nosotros, que tenemos todos una sorprendente capacidad de aprendizaje, pero no la explotamos, y esa capacidad de aprendizaje es cuántas veces necesitamos repetir algo para que, por ejemplo, tomemos una fobia. Generalmente necesitamos un solo encuentro o una sola sensación o una sola situación para que a nosotros se nos quede grabada
ese tipo de cosas, ese miedo, esa fobia. No necesitamos repetirlo muchas veces, sino que con una sola vez tenemos. Eso es un aprendizaje, solo que es un aprendizaje de forma incorrecta en nuestro inconsciente. Y esa fobia está siempre ligada a una imagen, a un sonido o a un sentimiento, que generalmente son muy fuertes. Cuando el sentimiento es muy fuerte, es más fácil para la neurona guardar esa información. Cuando ella guarda esa información y está llena, lo que hace es que a través de sus axones y sus dendritas busca otra neurona que esté cerquita y crean lo que se llama un circuito o una sinapsis. Esos circuitos o esas sinapsis nosotros las podemos ver, ellos son visibles al microscopio, no sabemos qué información hay, pero sí se sabe más o menos en qué partes del cerebro se está guardando X o Y información. De esta forma, cuando alguna persona tiene alguna enfermedad de tipo cerebral o psicótica o esquizofrénica, con ver cómo, o con medir mejor esa actividad eléctrica dentro del cerebro de esa persona, los médicos, los neurólogos se pueden dar cuenta cómo está manejando esta persona la información o en qué parte de ese cerebro está funcionando mal esa interconexión o de forma inadecuada esa interconexión entre las neuronas y esos, entre comillas, programas que nosotros tenemos allá, unos programas que son buenos, unos que son malos, a otros que les llamaron unos virus mentales, no porque sean un virus biológicamente hablando, sino porque son virus que nosotros inconscientemente vamos creando y que inconscientemente vamos creando también en las personas que queremos, como cuando le decimos a alguien, cuando le decimos a nuestro sobrino preferido, a nuestro hijo preferido, a nuestro nieto preferido, que es un gordito muy lindo, sin quererle, lo que estamos haciendo es implantándole a ese niño un virus mental que le dice que para verse bien, que para verse bonito, que para que lo quieran mucho, él tiene que estar un poquito pasado de peso. Eso hace que se grabe en nuestro inconsciente porque nuestro inconsciente no tiene ningún tipo de filtro. Él solamente hace lo que le programamos. El filtro está en nuestra parte consciente. Así que como no la filtramos y ese inconsciente no tiene sentido del humor, él no sabe si estamos hablando en serio o en broma, él maneja el tiempo de forma diferente, no ejecuta ningún juicio sobre ese tipo de cosas que nosotros programamos, entonces eso que era una charla para nosotros, para el niño se va volviendo algo muy real y lo que él va a hacer es que a través de esa programación que él está creando ahí, a través de ese virus mental que más tarde se va a dar cuenta cuando el niño empiece a ganar peso muy fácil. Eso se debe a que como nuestro cerebro controla todo todo el metabolismo de todo lo que consumimos, él ya tiene por allá muy en el fondo, en el sistema límbico casi, grabado un pequeño virus que le dice, si te quieres ver bien, acuérdate que tu abuelo, tu padre o tu tío, alguien que te quería mucho, te decía que te veías muy lindo cuando estabas gordito. Entonces, eso hace que las grasas se metabolicen diferente y el cuerpo de ese niño empiece a ganar peso. Así, si nos ponemos, si nos sentamos con cuidado a ver cuáles son los virus que nos han dejado a través de la vida, tenemos montones, desde que las penas con pan son buenas, de que pobres pero honrados, que es un virus absolutamente fatal, porque lo que le estamos creando a las personas indirectamente es que se sienten bien estando pobres, lo que se puede obviamente vivir bien estando pobre, pero todos sabemos que queremos y tenemos unas necesidades que de hecho están descritas en el triángulo de Maslow, en el que siempre vamos a querer tener y nos han creado una cantidad de virus en el que necesitamos más cosas para vivir bien. En eso debemos encontrar un equilibrio, es decir, todos, estoy seguro que absolutamente todos, conocemos personas que tienen mucho dinero y sin embargo viven en una desdicha constante o que no tienen una felicidad completa. De igual forma conocemos personas que no son tan agraciadas económicamente, que no han tenido la suerte que tienen nosotros, pero sin embargo viven mucho más felices y mucho más contentos. Porque nosotros tenemos que crear un equilibrio entre esas cosas, esos deseos y esas metas que nosotros nos ponemos. De hecho, en el curso de establecimiento de metas describimos bien
cómo es que tenemos que tener ese equilibrio y cuál es la correlación entre esas cosas, que además tiene toda la lógica cuando una persona, generalmente un joven, cuando tiene sus 20, 25 años, a uno se les va un poquito más largo esa época, en que son muy fiesteros, en que mantienen en la discoteca, en que mantienen con sus amigos, casi por lo general, esas personas que tienen ese lado social de alguna forma más presente en ellos, con casi total seguridad en el otro extremo que está su parte familiar, van a tener problemas con ellos y viceversa. Es decir, el muchacho o la muchacha, el joven o la joven que mantienen muy de rumba en rumba, que mantienen en la discoteca y que mantienen con sus amigos, muy seguramente va a tener muchas discusiones con el resto de su familia porque comparte poco tiempo con ellos. Y viceversa, cuando es una persona que es muy poco social, que tiene pocos amigos, que mantiene mucho con su familia y que por ende cuando de alguna forma se separa de su familia o cuando por circunstancias de la vida ya no tiene su familia tan cerca, son personas que no van a vivir la felicidad porque no crearon ese equilibrio entre lo social y lo cultural, que son solamente dos de los ámbitos que uno debe tener pendientes cuando hace un mapa de metas o cuando hace, el nombre no importa, le pueden llamar mapa de metas, listado de sueños, como le decimos nosotros, mandala del equilibrio, que es una representación gráfica de todos nuestros deseos, que tiene, como les digo, unas técnicas psicológicas, tiene que tener cosas que se llaman en programación neurolingüística como el modelo de precisión, en el que nosotros esos deseos los apoyamos con una imagen, pues nuestro cerebro piensa en imágenes, no piensa en palabras. Si yo les digo piensen en un avión blanco, ustedes no están viendo las palabras avión blanco en Arial de 12 puntos, sino que están viendo un avión blanco. Por esa razón nosotros debemos llevar ese deseo a crearlo en una imagen. Como nuestro cerebro no distingue si las cosas las estamos pensando o las estamos diciendo, lo que va a hacer es internalizar esa programación para ayudarnos a conseguir esa meta. La prueba de que el cerebro no distingue entre lo que sí está sucediendo y lo que no es que se han hecho muchísimas investigaciones en las que se toman dos grupos, a unos les dicen que hagan algo, a otros les dicen que piensen ese algo que están haciendo esos otros grupos, después hacen unas mediciones y se dan cuenta no solamente que en el cerebro se manejaba la misma química, sino que cuando hay algo físico, ejemplo, que hablamos en estos días, vimos una investigación donde el primer grupo que hacía algo jalaba un resorte por X tiempo en el día y el otro grupo simplemente imaginaba que jalaba el resorte, después hicieron unas mediciones y vieron que los resultados eran casi exactamente iguales, es decir, nuestro cerebro crea y puede crear las cosas tal cual como nosotros las imaginamos, de la misma forma que cuando tenemos una fobia y si nuestra fobia es a un insecto determinado y nos hablan del insecto y nos dicen que pensemos en el insecto, entonces la persona va a sudar y va a mostrar una reacción fisiológica a ese pensamiento y es un pensamiento causado por una fobia. Pensamiento no es una acción porque en ese momento no tiene al frente el bicho este al que la persona le tiene miedo. Y ese pensamiento o esa programación que se hizo, ese virus mental que hay, que de hecho también se le llama ancla, se creó porque en un momento hubo una imagen, un sonido y un sentimiento muy fuerte, lo que hizo que la neurona entonces grabara esa información. Esos son ingredientes que nosotros necesitamos para grabar nuestra información. Por esto es que muchas veces cuando tenemos que estudiar, cuando estamos muy equivocados a nivel vocacional en la carrera equivocada y le invertimos 2, 3 años y vemos que simplemente no éramos capaces de poner atención por más ganas que le pusiéramos, es porque, uno, estábamos equivocados de carrera porque quizá nuestra dominancia cerebral era totalmente diferente a la que necesitaba esa carrera. O si nos ponen a hacer una tarea que para nosotros es supremamente maluca, aburridora o repetitiva, significa que nosotros estamos haciendo una actividad que no va acorde con nuestra dominancia cerebral, que es de eso que se trata nuestra charla de hoy. Cuando hablábamos en la invitación que les hicimos de aprender a leer a nuestros jefes, es porque la dominancia que vamos a manejar hoy, que es la basal izquierda o verde, que llamamos en programación neurolingüística,
es donde encontramos una gran cantidad de personas que son jefes. No quiere decir que no vayamos a encontrar dentro de los jefes personas con las otras tres dominancias. Claro que sí, solo que digamos que hay un porcentaje un poco más alto de que encontremos en el mercado laboral jefes que tengan esta dominancia. No solamente es importante como jefes saber cuál es nuestra dominancia, y no solamente es importante para el empleado saber cuál es la dominancia de su jefe respectivo, sino que cuando nosotros aprendemos a identificar, es decir, calibrar en la persona cuál es la dominancia que tiene, para nosotros va a ser más fácil explicarle determinadas cosas, determinadas ideas o convencerlos de que nuestro punto es el más efectivo para un X proyecto, para X actividad o para cualquier cosa que tengamos que hacer. Cuando somos jefes, cuando tenemos gente que nosotros debemos orientar, cuando somos líderes de alguna forma y nosotros aprendemos a encontrar y a diferenciar estos perfiles dentro de las personas en un grupo de trabajo, vamos a crear esos otros grupos de trabajo que necesitamos de forma más efectiva, donde tenemos el que planea, el que pone las ideas, el que ejecuta, el que mide y el que hace que ninguno de esos otros tres componentes de ese equipo, de esas dominancias cerebrales, dejen de caer su ánimo, porque sabemos que cada uno va a estar haciendo no solamente lo que le gusta, sino que van a estar haciendo y dando lo mejor de ellos, porque cada uno estará en la actividad que es. Estas personas que tienen la dominancia cerebral verde, vamos a hacer aquí una graficación, tenemos un cerebro, esta puntica que vemos aquí sería la nariz de la persona, para que sepamos cuál es la vista que estamos teniendo. Esta de acá es la dominancia azul, que fue la que estuvimos diferenciando y de la que estuvimos hablando en unas charlas pasadas. Vamos hoy a manejar la dominancia verde. La dominancia sexta también se le llama basal izquierda, pero es más fácil simplemente manejar el color. Para las personas que son visuales, luego hay tres tipos de canales de acceso a la información y de forma de guardar la información, que son el visual, el auditivo y el kinésico o kinestésico, que es el que junta oído, tacto y olfato, lo que sentimos. Para esta dominancia verde, ellos tienen todos de por sí, todas las dominancias tienen un canal principal y tienen otros canales que son los canales secundarios. Cuando hablamos de una dominancia principal o de un canal principal mejor, estamos hablando de que son personas que nos van a entender mucho mejor si les hablamos con ese tipo de lenguaje. Para el caso de esta dominancia verde, son personas que tienen un tipo de canal primario que es visual, su segundo canal es kinésico y su tercer canal es auditivo. Cuando nosotros nos queremos comunicar con este tipo de personas, que ya se las voy a describir, el ideal es que primero seamos muy visuales en las descripciones, es decir, que utilicemos verbos que tengan que ver con ver, porque ellos también los utilizan. Es el tipo de persona que vamos a escuchar diciéndonos: yo quiero ver, quiero que me muestre, enséñeme por favor tal cosa, determinada cosa. Lo digo porque sé que hay varios compañeros dentro de la plataforma de Skype que están conectados. Ellos trabajan hay unos que trabajan con venta de vehículos, hay otros que trabajan con venta de seguros y, si me recuerdan, nutrición, me dicen por allá, y que otro también, mercadeo, que ese es un poquito más general. Bien, entonces cuando nosotros queremos darle a entender una idea a esta persona de dominancia verde, tenemos que utilizar esos verbos visuales y tenemos que utilizar ayudas visuales. A esta persona, cuando le vamos a describir, por ejemplo, un automóvil, tenemos que hablarle de lo bonito que es, de los colores que utiliza, de cómo se va a ver esa persona en ese automóvil, de los detalles que tiene, de todo lo que tenga que ver con lo visual. Esa es la parte que a ellos les va a interesar. Sin embargo, no es solo eso, porque el hecho de que se maneje ese canal visual
no significa que siempre se van a quedar ahí. De hecho, todos manejamos todos los tres canales y esos tres canales mutan o cambian dependiendo del entorno, dependiendo de la situación. Muchas veces a estas personas les ocurre lo mismo que a los de dominancia azul y que puede ser el caso de ese jefe o una persona que está un poquito por encima de nosotros en nuestra organización o en nuestra empresa y que siempre lo veamos un poco callado a veces, que es un poco parco en su forma de tratar a las personas, pero que el día que llega la fiesta de final de año en la empresa se toman 2 o 3 tragos y al tener unos inhibidores de ciertas cosas, esta persona cambia de canal y pasa de este visual a este kinésico, kinestésico, y entonces es la persona que empieza a abrazar a todo el mundo, a querer a todo el mundo y a decirle a las personas lo que no les decía o lo que no les dice cuando está en su sano juicio. Este es un ejemplo que generalmente cuando vamos a las charlas causa mucha risa porque, y ve uno la sonrisa esbozada en los rostros de las personas porque siempre identifican esas historias y entienden y se dan cuenta y dicen que eso es lo que pasa con mi jefe o esto es lo que pasa con mi hijo, con mi hermano, con mi tío, con mi padre, con mi novia, con mi pareja, en fin, porque ya se van dando cuenta cómo es que funcionan estas dominancias cerebrales. Como les digo, no quiere decir que cuando uno identifica cuál es su dominancia, siempre va a pensar así. No. Quiere decir que tiene una predilección, que esa dominancia hace que nosotros manejemos esa información que recibimos a diario de una forma más fácil y más clara cuando nos la entregan o cuando la recibimos así. Es así como cuando tenemos algún profesor que nos está explicando una cierta fórmula matemática y nosotros tenemos una dominancia cerebral no solamente de hemisferio izquierdo, sino que además somos azules, le vamos a entender más fácil, mientras que nuestro compañero enseguida nos repite toda la clase que él simplemente no ha podido entender y que a ese señor, a ese profesor, él no le entiende. Es porque pasan varias cosas. Uno, el profesor y el muchacho que está entendiendo la fórmula matemática tienen una dominancia cerebral de hemisferio izquierdo, sea azul o sea verde. Dos, porque el lenguaje que está utilizando el profesor es el mismo lenguaje que utilizaría esa persona que se está entendiendo. Tres, porque a través de las neuronas espejo, estas dos personas que tienen una misma dominancia, lo que están haciendo es que están creando de alguna forma una empatía. Entonces, el muchacho que entendió la fórmula matemática dice, me gusta este profesor, le entiendo porque habla mi lenguaje, mientras que el compañero que está al lado, que muy posiblemente sea el compañero medio loco, que llega con las últimas pintas, que combina los colores de la ropa de forma muy extraña, que se pone los zapatos extraños, que tiene el corte de cabello extraño y que quizás es mucho mejor para pintar, para dibujar y es más creativo, simplemente dice, detesto las matemáticas, no le entiendo a este señor profesor, no soy capaz de aguantármelo. Eso, como les digo, sucede porque hay unas dominancias cerebrales y porque el muchacho que maneja las matemáticas muy bien y que las entiende muy bien, tiene una dominancia cerebral de hemisferio izquierdo, mientras que su compañero tiene una dominancia cerebral de hemisferio derecho, que las vamos a ver en otras charlas. Esa persona de esa dominancia azul, entonces ellos crean una estructura ideal para las cosas, siempre tienen una metodología, son obsesivas y siempre quieren llegar al nivel que quieren llegar a través de un proceso. Estas personas, aquí tenemos las 4 dominancias, así como las tenemos dibujadas hace un momentico, tenemos el azul, el verde, el amarillo y el rojo. Esta persona azul, que es el racional, que es el que estuvimos viendo en las charlas anteriores, es una persona que tiene una forma de manejar la información o de recibir la información, donde primero está el canal auditivo, después el kinésico y después el visual. En el que nos vamos a centrar hoy es en esta persona que tiene una dominancia verde, es una persona que siempre es muy cuidadosa, o son personas que siempre son muy cuidadosas y cuyos canales de acceso van en el orden visual, kinésico y auditivo. El aspecto, lo primero que podemos nosotros calibrar de una persona es su aspecto, cómo está vestida. Resulta que estas personas que tienen esa dominancia cerebral verde, el 95% de todos ellos siempre tienen este tipo de aspecto. Es decir, para identificarlos, ustedes piensen en los amigos, profesores, jefes, clientes, conocidos,
que tengan un aspecto así. O sea, son personas que siempre las vemos muy bien organizadas. Organizadas diferente a muy modernas, es decir, puede que siempre los veamos vestidos muy formalmente, combinan bien los colores, aunque no son los que van a llegar con el último corte de cabello, por ejemplo. Son clásicos, pero están vestidos a la moda, su corbata siempre está derecha, siempre están totalmente limpios, son a veces medio paranoicos con la limpieza y con la organización. Entonces, cuando entramos a su oficina, a su casa, a su cuarto, o cuando estamos en su carro, tienen todo muy organizado, muy limpio. Para ellos casi que es un tic el organizar las cosas por unidades, es decir, por letras del abecedario, por números, por tamaños, por colores. Para ellos esa organización es importantísima. Y esa organización, ese proceso que les lleva desde la A hasta la Z, desde el 1 hasta otro número, el organizar todo por colores, es lo que hace que ellos siempre tengan un principio y un final. Siempre están muy pensando en un proceso que ellos deben tener para todo lo que hacen. Así que si ustedes llegan algún día a hacerle, o si les ha pasado, que llegan a hacerle una propuesta diferente a un jefe que tiene un aspecto más o menos así, que ustedes muy seguramente ya estarán detallando, claro, yo tengo un amigo o mi anterior jefe era una persona que era así, casi psicorrígida, siempre bien organizado, siempre muy puntual, ellos son supremamente puntuales y que tenían todo perfectamente organizado. Cuando les llegaba con las ideas locas de por qué no pintamos la oficina de esta forma o por qué no hacemos tal o cual cosa con este producto, no me ponía mucho cuidado es porque pasan dos cosas. Uno, ellos son muy tradicionalistas. De hecho, una de las palabras clave de ellos es ancla, porque les gusta quedarse ahí donde está. Generalmente estos jefes llevan muchísimos años como jefes de esa empresa. No son el tipo de personas que cambia de trabajo cada 6 meses, cada 3 meses, sino que por lo general son jefes que cuando llegamos y entramos llevan ahí mucho tiempo y para ellos es difícil cambiar porque una de sus formas de pensar es que siempre lo que ha funcionado lo seguiremos haciendo para que siga funcionando. Es muy difícil que ellos acepten unas nuevas ideas y para poder que acepten ideas, como les digo, existen unas formas de hacerlo y existen unos tips. Incluso cuando les estamos hablando hay que tener cuidado. Esto es de apuntar, es un tip supremamente importante. Nunca, traten de nunca interrumpir a esas personas cuando estén haciendo una presentación. Un ejemplo, si es el tipo de jefe que se sabe su empresa del principio hasta el fin y está haciendo una presentación, supongamos que ustedes son un ejecutivo de cuenta o por alguna razón ustedes deben ir a una reunión con su jefe o su superior y esta persona se sabe la presentación de la empresa de memoria porque además, como les digo, tienen una memoria visual, son muy buenos memorizando ese tipo de cosas. Ellos recitan, porque la verdad es que dicen casi sin pensar toda la historia de la empresa o la forma en que funciona o el proceso, cómo se fabrica el producto o el proceso para el servicio que están ofreciendo o la idea que quieren ellos dar a conocer, se conocen eso muy bien y casi siempre dan el mismo discurso con muy pocas fallas o con muy pocas cosas que dejan de decir porque se aprenden esos discursos muy bien. Ellos son muy repetitivos, son muy cíclicos. Nunca le interrumpan a la persona, porque si ustedes le interrumpen pasan dos cosas. Como ellos hacen eso de forma casi inconsciente, van a causar un, como un shock, porque venían contando una historia y en el momento que ustedes los interrumpen, ellos pierden el hilo de esa historia muy fácil. Eso pasa de una forma. Y la otra es que si ustedes necesitan convencer a su jefe de algo que necesitan cambiar en la empresa y necesitan que esa persona les ponga cuidado, ahí sí lo deben interrumpir. Les doy un ejemplo. Si yo estoy con un jefe que está haciendo una presentación de la empresa, yo no lo debo interrumpir porque voy a causar en él casi que un shock y se le va a perder la paloma, como a veces llaman en algunos países, o va a perder el hilo de eso que le está diciendo y obviamente va a causar un disconfort y no les va a gustar. Por el contrario, si yo llego con una idea nueva y mi jefe, yo ya he calibrado que es de este tipo de personas, ya vamos a seguir describiéndolo más,
Yo ya he calibrado que es este tipo de personas que se ve así, que siempre está organizado y empieza a contarme la historia y me dice, vea, nosotros no podemos cambiar nuestro servicio, nuestro producto, lo que estamos ofreciendo, porque recuerde que tenemos una, dos, tres, cuatro formas de hacer. Empieza con la retahíla que ya le hemos escuchado muchas veces. Lo que tenemos que hacer es separarlo, sacarlo de ese estado en el que él nos está contando esa historia para darle nuestra idea. Existen varias frases que se utilizan para causar trances momentáneos en las personas y que se utilizan incluso en hipnosis. Esta frase que les voy a enseñar es una frase supremamente poderosa. Esta charla no creo que la vayamos a poner como las charlas anteriores, que las ponemos todas enteras en la plataforma de YouTube, si son seguidores de nosotros, porque es una frase, como les digo, supremamente poderosa. No tiene que ver con magia. Recuerden que nosotros somos muy pragmáticos y la PNL la explicamos desde el lado que, en el que no nos metemos ni con religión, ni con magias, ni con agüeros, ni con cosas de las cuales no tengamos una explicación y no podamos darles a ustedes una razón, una explicación, una base científica para que ustedes entiendan a través de algún ejemplo o de alguna vivencia que hayan tenido de ese tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes necesiten que esa persona, ese jefe que viene echándoles ese cuento, viene contándoles esa historia, diciéndoles, mire, es que nuestra empresa lleva 20 años funcionando de la misma forma, con el mismo proceso, vendemos de la misma forma, les llegamos de la misma forma a nuestros clientes, les ofrecemos lo mismo y empiezan a contarle la historia que ustedes ya se saben, deben hacer que interrumpan. Para ustedes interrumpir, utilicen esta frase exacta. Primero van a suceder varias cosas. Cuando la persona lo escuche, va a entrar en un trance momentáneo y cuando quieran, hagan la experimentación. De hecho, ahora cuando terminemos la charla, si quieren, apunten la frase y van y la utilizan con sus amigos. Después en otra charla me llaman y me dicen, Juan Carlos, eres un mentiroso y eso no sirve. Cuando la persona escuche la frase que ustedes le van a dar, que les voy a dar en un momento, van a ver que primero hace una pausa. Muy posiblemente levante los ojos hacia arriba y lo que va a hacer es que va a tratar de manejar ese mensaje que ustedes le acabaron de dar, pero como les digo, es una palabra, es una frase más bien que tiene que ver con el hipnotismo porque pone nuestro cerebro a pensar en otras cosas. La persona interrumpe, se calla por lo menos unos 3 o 4 segundos. Si es alguien que está hablando muy rápido, de todas maneras él va a frenar porque él necesita entender qué fue lo que le dijimos. Esa palabra, como les digo, apúntenla porque es supremamente poderosa. Es usted no es consciente de lo que ha olvidado. Cuando ustedes le sueltan esa frase a una persona, inmediatamente se calla. Y esa frase ustedes la pueden utilizar para hacer varias cosas. Uno, para que la persona detenga su discurso. Dos, para que le pongan cuidado a algo que ustedes le van a decir. Tres, les puede servir para que ustedes también tengan la oportunidad de reevaluar su propuesta o de reevaluar sus razones, las razones que ustedes tienen para que esa persona los escuche. Entonces, en el momento que ustedes estén en una discusión, que estén en una negociación y ustedes necesiten de un momento para reorganizar sus ideas o necesitan como hacer un pequeño borrón y cuenta nueva con las personas, le dicen eso. Usted no es consciente de lo que ha olvidado. De hecho, cuando yo les doy a ustedes, cuando les digo esta frase, ustedes entran en un pequeño trance porque el cerebro empieza a tratar de dilucidar qué fue lo que me acabaron de decir, porque tiene toda la lógica del mundo, pero ahora hay algo ahí que yo todavía no entiendo. Usted no es consciente de lo que ha olvidado. Esa frase, de hecho, tiene una técnica detrás en la que uno puede crear no solamente esa, sino muchas frases, porque después de que uno lo dice la primera vez, en algún momento la persona, ¿por qué siempre me dice esta frase? ¿Y qué es lo que puede pasar? Entonces ya se nos va a volver, como llamamos, paisaje, ese tipo de palabras y la persona no nos va a reaccionar como queremos. Pero cuando nosotros utilizamos esa frase, vamos a lograr entonces que esta persona guarde silencio un momento y vamos a hacer que ellos recapitulen lo que venían diciendo y que nosotros tengamos ese espacio pequeño para poder también recapitular esas frases, esas razones, esas ideas que nosotros queremos darle a esa persona. Cuando para el caso específico que estamos manejando, que es una persona de dominancia verde, lo hacemos con ellos, primero lo sacamos de ese estado en el que venían de recitarnos todo el proceso.
Al sacarlo de ese proceso, la persona con toda seguridad va a perder el hilo de lo que venía hablando y vamos a poder entonces empezar a utilizar otras técnicas para que esta persona acepte nuestras ideas y las escuche. Si nosotros vamos a tratar de explicarle algún tipo de proceso o idea a esta persona de dominancia verde, tenemos que saberlo hacer y tenemos que utilizar su lenguaje. Hay unas formas universales, es decir, funcionan con cualquier dominancia y con cualquier persona para nosotros crear un rapport. El rapport en programación neurolingüística es crear una sintonía entre dos personas, es caerle bien a las personas, que la gente diga, me agrada esta persona, no sé qué hay en él, pero me gusta, que de hecho muchos de nosotros lo hemos llegado a sentir, o sea, decimos, acabo de conocer a esta persona y tuve una afinidad inmediata, no sé qué fue, pero algo de él me gustó, me cayó bien. Resulta que sin que nosotros lo sepamos, muy posiblemente sin que la otra persona también lo sepa, lo que nos hizo fue un rapport y ese rapport se compone de varias cosas. Uno, están las neuronas espejo, que como os digo, ellas tienen la facultad de copiar algunas cosas, algunas formas de hablar, algunos dejes, algunos acentos, algunas costumbres, que hacen que las personas creen ese rapport o que creen esa simpatía instantánea. La otra es que las dos personas muy seguramente van a tener un mismo ritmo al respirar. Cuando tengan la oportunidad y vayan por la calle y ven una pareja, o si es el caso de ustedes, lo que pasa es que puede ser inicialmente un poquito difícil notar eso. Cuando ustedes están muy enamorados o cuando en dos parejas o una pareja más bien de dos personas que están muy enamoradas, analicen y miren que la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de respirar está acompasada, es decir, llevan como un mismo ritmo. Eso es porque esas neuronas espejo ya crearon una conexión entre esas personas y a través del sentimiento ellos crearon eso que se llama rapport. Cuando nosotros queremos crear ese rapport en nuestros jefes, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros futuros clientes o en cualquier persona que tenemos al frente, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Uno, es normal que primero nosotros nos concentremos más en lo que vamos a decir que en lo que las personas nos dicen. Y ahí es donde tenemos el primer error de comunicación gravísimo. Y es que no escuchamos lo que las personas nos dicen. A veces incluso cuando la persona está hablando por alguna razón empezamos a pensar en otra cosa, tenemos que decirle que nos vuelva a explicar. No tenemos la costumbre de fijarnos en lo que las personas dicen y nos concentramos muchísimo en lo que nosotros decimos. No quiere decir que eso esté mal, de hecho lo debemos hacer, pero eso es lo que además crea nuestras inseguridades, porque estamos tan concentrados en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir, en cómo nos van a ver, que olvidamos totalmente lo que la otra persona nos está en realidad diciendo. Es decir, nos centramos todo en nosotros y nos encerramos en qué voy a decir y cómo lo estoy diciendo y si lo estoy diciendo de forma correcta. Y olvidamos qué es lo que la otra persona necesitamos que nos entienda. Eso nos crea un miedo y nos crea un susto. Cuando nosotros cambiamos y variamos esa forma de manejar la comunicación, primero descargamos un peso grandísimo. Primero, porque estamos más tranquilos y estamos poniendo mucho cuidado a lo que la otra persona nos está diciendo. Es decir, en el momento en que yo llego a cualquier tipo de situación o de comunicación y yo empiezo a detallar y a calibrar en qué canal esta persona, cuál es la dominancia que tiene, uno se quita el peso de cómo me están viendo a mí. Dos, estamos logrando que esa persona se dé cuenta que nosotros en realidad le estamos poniendo cuidado a lo que nos está diciendo. Entonces, cuando esa persona, que también va a estar en el estado anterior que les decía, va a estar muy preocupada en estar pendiente de qué es lo que nos dice, nosotros vamos a captarle esa información. Mientras que ellos están centrados en qué es lo que nos van a decir, nosotros no solamente le estaremos poniendo cuidado a lo que nos están diciendo, sino que lo estaremos calibrando. Al mismo tiempo nos estaremos quitando ese peso de encima del miedo a comunicarnos con esa persona, el no saber o el tener siempre en mente el que me voy a equivocar, el que voy a decir esto mal, el que se me va a olvidar esto. Y eso va a hacer que como no estamos creando ese disconfort en nuestro cerebro, como no estamos dejando que ese cortisol, que es el neurotransmisor,
que nos crea una cantidad de problemas, no invada nuestro cerebro y vamos a tener una forma de pensar más fluida, más tranquila y por ende vamos a lograr una mejor comunicación. Entonces, de hoy en día, para aquellos que hay que de pronto son un poquito temerosos, pero ese temerosos, pasémoslo a desconocimiento más bien. Entonces, antes no era que tuviéramos miedo, sino que desconocíamos cómo era que teníamos que hablar y ahí les estoy quitando muy posiblemente un virus mental que ustedes traían. Lo que vamos a hacer es que esa persona entonces nos va a dar esa comunicación, nos va a dar esa información que quiere que entendamos, nosotros vamos a captar bien el mensaje y al tiempo vamos a fijarnos en su lenguaje corporal, en el tipo de verbos que está utilizando, si son verbos visuales, auditivos o kinésicos, es decir, si nos dice sienta mi producto, cuando usted tenga mi producto, mi servicio, se va a sentir así, es una persona kinestésica la que nos está hablando. Si por el contrario lo que dices, escúcheme lo que le voy a decir, le estoy contando tales cosas, le voy a describir, es una persona que nos está hablando con verbos auditivos, todo tiene que ver con escuchar, con oír, con prestar atención. Y si la persona nos está describiendo, ya si es más visual en sus verbos, donde nos dice, mire esto, lo bonito que es, eh, mire, observe, detalle, entonces es una persona que en ese momento está en un canal visual y que ya haciendo una comparación con las otras dominancias vamos a saber cuál es la forma correcta para que nosotros podamos llegar a una buena comunicación, estando nosotros tranquilos, quitándonos de encima el peso de tener un estrés de por qué vamos a decir esto, lo vamos a decir de tal forma y nos vamos a hacer entender bien. Esta persona de dominancia verde siempre tiene la costumbre de vestirse muy pulcro, como les decía hace un rato. Ellos saben combinar bien las prendas de sport y las prendas de vestir sin fallas. Son unas personas muy elegantes, generalmente muy clásicas, pero además muy elegantes también. Es una apariencia siempre limpia, o sea, es el tipo de persona que el viernes, hoy que es viernes, dentro de 2 horas, todavía si es nuestra jefe se ve peinada, se ve bien organizada y no sabemos cómo lo hace, o es el jefe que parece acabado de llegar a las 8 de la mañana a nuestra oficina. Casi con total seguridad esa persona es de una dominancia verde y como les digo a esa persona nos tenemos que comunicar utilizando esos tips. El carácter de esta persona es tolerante y paciente, pero, existe un pero ahí, cuando esa persona no es ni muy tolerante ni muy paciente es porque pasan dos cosas. Uno, son personas que tienen una distribución de esa dominancia cerebral, es decir, que a veces utilizan casi que todo su cerebro izquierdo, es decir, no tenemos esa diferenciación entre azul y verde, que son los que piensan con el lado izquierdo y que manejan la lógica, y la persona de dominancia azul generalmente es muy crítica. Entonces quiere decir que esta persona, si bien tiene esa dominancia verde, también tiene mucha influencia de esa parte crítica, así que a veces ellos son muy duros en el tipo de cosas que nos dicen y no se dan cuenta que le están causando a algún dolor cuando hacen ese tipo de descripciones o críticas. Son unas personas que parecen extrovertidas, pero en realidad son un poco introvertidas, se refugian de alguna forma en esa apariencia que dan, son un tanto orgullosos también, les gusta estar en compañía de las personas, sobresalen, personas que generalmente están hechas para ser unos líderes, tienen una gran capacidad para la educación, son seguros de sí mismos, aunque esa inseguridad puede partir o puede salir en el momento en que nosotros les interrumpimos de alguna forma esos procesos. Cuando hablo de proceso es proceso al hablar, proceso al hacer, proceso al crear. Si nosotros interrumpimos ese proceso, hacemos que ellos pierdan el hilo y les puede entrar algo de inseguridad. Y cuando nos sentimos inseguros, nuestro sistema límbico empieza a funcionar y entonces ahí es donde sale el fight and flight, que es el lucha o huye. Generalmente esa persona va a tratar de luchar y va a responder de una forma fuerte porque además ellos saben que tienen la autoridad. Entonces, cuando los vamos a interrumpir, posiblemente ellos pueden reaccionar un poco fuertes y hay que tener cuidado con eso. Tienen una gran capacidad de relación, ríen moderadamente, no son de una risa muy escandalosa, ríen
moderan mucho esa sonrisa, principalmente porque están muy centrados en cómo se ven. Les digo, esta forma de vestir para ellos es como la más adecuada. No son muy las personas que les molesta el tener una corbata, por ejemplo. A ellos les gusta sentirse elegantes, les gusta sentirse bien vestidos, con buenas marcas, con telas finas, en fin. Y tienden mucho a pensar, son las personas que piensan mucho, a veces son demasiado dubitativos, entonces necesitamos pegarles el empujoncito, porque no saben realmente qué es lo que quieren, son personas muy inteligentes, pero que aunque saben en el fondo qué es lo que necesitan, no saben a veces qué es lo que quieren, así que le están preguntando a muchas personas qué opinan o qué piensan, y eso los confunde un poco. Las características positivas de esta persona de dominancia verde, ese jefe elegante que tenemos nosotros con esa oficina totalmente pulcra y limpia, son que siempre son unas personas ordenadas, siempre tienen una estructura, son totalmente metódicos en las cosas que hacen, son conservadores, como les decía hace un rato, sabían que se vistan bien, pero son muy conservadores, no van a utilizar el traje que inicialmente nos puede parecer estrambótico, pero que es la última moda y después nos va a parecer que es como muy normal. Nunca va a ser este jefe, esta persona de dominancia azul, el que sea los primeros en utilizar ese corte, ese color, esa textura, esos zapatos, esos pantalones, esas chaquetas o esas camisas de última moda. Ellos esperan a que se afiance la moda, a que se vuelva un clásico en la moda y ahí sí lo empiezan a usar. Pero no son los que nos van a traer esa primera impresión, esa primera vez que vamos a ver esa nueva moda. Eso no es el mundo de ellos. En el trabajo, estas son personas muy sistemáticas, son supremamente ordenados, conservan todo en orden y en archivos, como les decía al principio, son personas que van a tener todo organizado desde la A hasta la B, por colores, por tamaños, y que siempre van a querer las cosas muy, por decirlo de alguna forma, muy cuadradas, son muy cuadriculados, les gusta todo, muy sé dónde es el principio, sé dónde es el fin, muéstrame el trayecto, porque esa es la forma de ellos pensar, siempre planear y organizar, dominan muy bien los procesos y siempre saben dónde están las cosas. Son ese tipo de jefe que te dicen que en la gaveta tal, en el fondo de no sé qué y en una carpeta de tal color marcada con algo, tienen tal información, porque ellos manejan eso. Les digo, ellos son medio obsesivos con ese tipo de cosas. Las profesiones para ellos, contadores públicos, auditores, ingenieros, mecánicos, técnicos en calidad, para eso son excelentes, químicos, biólogos, abogados, son excelentes abogados también además, son ingenieros, son militares porque les encanta ese proceso, esa disciplina, a ellos los mata, ese tipo de costumbre militar, de siempre estar a punto, siempre estar organizado y tener una buena respuesta para las cosas. Y son también excelentes administradores. Por esta razón es que podríamos decir, entre comillas, sin querer decir que los otros no puedan ser unos jefes excelentes. De hecho, las personas de dominancia roja son unos excelentes jefes, pero ellos son el tipo de jefe más común que nosotros encontramos. El jefe que es organizado, que a veces es un poco mandón, que es a veces un poco regañón, y cuando nosotros sabemos reconocer este tipo de dominancia cerebral en las personas o en nuestro jefe, entonces nos vamos a poder comunicar mejor. La memoria de ellos funciona a largo plazo y es totalmente visual. Así como les decía ahora, tiene la capacidad de recordar ese archivo en esa gaveta marcado de tal forma con tal color y que tiene esa información. Es una información visual y que es a largo plazo. Esa es la forma en que manejan su memoria. Su base de aprendizaje es un base de aprendizaje paterno de manera consciente o inconsciente. Este tipo de personas, como les digo, son muy buenas con los procesos, son muy buenos con los asuntos repetitivos, son en el caso de que ustedes sean jefes, que por ahí ya uno me acaba de decir que sí, es así, que está al lado de una secretaria que está muerta de la risa, eh, me dice que le dé algún tipo de tip para el que es un jefe. Pues si usted sabe identificar ese tipo de empleado en su empresa y el perfil del empleado que necesita,
le pide que sea una persona que sea muy repetitiva en los procesos, es decir, necesita a alguien en un proceso, en una fábrica, donde todo el día va a ser lo mismo, créame que esa persona le va a servir y va a hacer muy bien su trabajo. Son totalmente cíclicos, son totalmente repetitivos, así que ese es el perfil de la persona que usted va a necesitar. Si me olvidó decirles al principio, las preguntas me las pueden hacer al final, pero les voy a contestar esta. Me dicen que sí es importantísimo cuando uno va a hacer una contratación de las personas, el identificar esas dominancias cerebrales. Obviamente que es muy importante, pero además de ser importante el que calibremos y el que identifiquemos la dominancia cerebral de esta persona, sea a través de test, o sea, porque ya conocemos la técnica para poder hacer esa calibración, es importantísimo que sepamos cuál es el perfil ideal que nos pide ese puesto para el que vamos a calificar a una persona. O si nosotros mismos nos vamos a presentar a una entrevista de trabajo, necesitamos siempre tratar de averiguar cuál es el perfil que están buscando. Si ese perfil es de una persona que va a hacer una tarea muy repetitiva y nosotros somos de una dominancia cerebral o azul o verde, como les explicaba hace un rato, son personas que manejan mucho la lógica y que piensan sobre todo con este lado izquierdo de su cerebro, que es donde manejamos los procesos matemáticos, las cosas repetitivas. Si se nos da una facilidad para ese tipo de cosas, ese es un trabajo para el que nosotros podemos aplicar. Por el contrario, si tenemos una dominancia roja o amarilla, es decir, el creativo y la persona, el que siempre nos abraza, el que habla un poquito más despacio, el poeta, el que le encuentra la belleza a la pintura, al mar, a la arena, ese tipo de personas es en un 93-95% de las personas incapaz de aguantar muchísimo tiempo en un tipo de trabajo que sea así de repetitivo. Que ellos lo aguanten por necesidad, pero créanme que no es que vayan a hacer un mal trabajo, sino que va a ser un empleado que tiene otras características y otras cualidades que muy posiblemente estamos dejando por allá encerrado en un proceso, en una fábrica. Así que es ahí donde es importante este tipo de información para los jefes y para las personas encargadas de hacer una selección de personal. Es por esta razón que muchas veces la persona encargada de hacer esa selección de personal o es un psicólogo o es una persona estudiada en desarrollo familiar, donde a través de sus lenguajes corporales y a través de test psicológicos aprenden a valorar la persona. Otra cosa es que cometemos mucho el error, se comete muchísimo el error en las empresas de hacer una evaluación de las personas a nivel de cuál es su cociente intelectual. Y más importante que el cociente intelectual es su cociente emocional. ¿Dónde vemos esa diferencia? En que podemos conocer personas que saben muchísimo, muy posiblemente tuvimos compañeros en el colegio, en la universidad, en el doctorado, en otros estudios, que fueron excelentes, tenían las mejores notas y sin embargo hoy en día son personas que, como podríamos decir, no lo han logrado, no han podido salir de una misma cosa, no han podido encontrar cuál es la forma en que ellos van a ser más felices, a pesar de que eran excelentes estudiantes, como digo, los mejores trabajos y las mejores notas, pero que quizá por no tener una vocación bien orientada, escogieron o la carrera que no era, a pesar de ser muy buenos en su rendimiento, tenían un cociente emocional muy deficiente para el tipo de carrera que seleccionaron y no sirvieron. Ahí es donde vemos la deserción en las universidades, donde los muchachos inicialmente no tuvieron ese tipo de visualización o de asesoría a nivel de vocación y resultan retirándose de las carreras. O cuando el padre toda la vida quiso que su hijo fuera médico o que fuera arquitecto, pero resulta que el hijo nació fue para manejar otro tipo de cosas porque vocacionalmente siempre tuvo una dominancia cerebral que era totalmente aparte y al frente de, o al otro lado de esa carrera que el papá quería estudiar. Como consecuencia, el muchacho o la muchacha estudia una carrera que jamás le gustó, que pasó a veces con muchísimo trabajo o a veces la pasó fácil, pero no la ejerce o es un mal profesional. La razón que como no estaba manejando su dominancia cerebral, es decir, la información la manejaba de forma diferente, entonces se cansaba más, hacía que los niveles de
cortisol en su cerebro aumentaran, porque era una persona que, o es una persona que llega a su trabajo y a las 9 de la mañana, 10 de la mañana está cansado y no sabe cómo hace para aguantar el resto del día, porque obviamente le toca manejar un tipo de información y de situaciones que no van acordes con su dominancia cerebral. Por el contrario, existen otros a los que uno les puede preguntar si son felices con su trabajo y le dicen a uno que harían exactamente lo mismo, así no les pagaran lo que ganan o así no les pagaran, que simplemente son felices con el tipo de cosas que hacen. Y eso es lo que uno debe tratar de encontrar, no solamente en un empleado, sino en las personas que uno quiere que trabajen con los grupos de trabajo con los que uno debe hacer cualquier tipo de proyecto. Debe buscar que cada uno dentro de ese proyecto haga lo que debe hacer. Es decir, mientras que uno es director, otro es el que pone las ideas, otro es el que la ejecuta y otro es el que de alguna forma les da la energía para seguir trabajando y siempre les está dando ese buen ánimo. Esos son los 4 componentes de un equipo de trabajo perfecto y son los equipos de trabajo perfectos los que logran grandes cosas. Además de las personas que tienen en su actividad una dominancia correcta, acorde con lo que están haciendo, estudiando, enseñando o aprendiendo. Por último, las características negativas de este tipo de persona. Ese jefe que tenemos, como les decía, luce más o menos así. Si algunos se preguntan, que ya me preguntaron por el Skype, que por qué repetía y mostraba lo de la imagen. Porque yo debo tratar, yo no sé cuál es el canal que ustedes están utilizando y siempre va a tener personas visuales, kinésicas y personas auditivas. Por esa razón, yo a veces lo que hago es repetir la misma información, pero lo repito con diferentes palabras y de diferente forma. Así trato de llegarle de la mejor manera a las personas que son visuales, que son auditivas y que son kinésicas. Para el visual, yo sé que es muy importante que él identifique y cree un lazo dentro de la información que le estoy dando y de que una neurona se una con la otra neurona, que recuerde a través de la visualización de esta imagen que esa es la persona que debe tratar de identificar y de calibrar cuando vaya a hablar con su jefe, con su pareja, con el nuevo cliente o simplemente con alguien en la calle, y que eso lo tenga que ligar y lo recuerde de forma más fácil cuando yo le doy las descripciones. Es por eso que a veces no es que sea repetitivo, sino que trato de dar la explicación de las 3 formas y a través de los 3 canales con los que uno entiende la información y la maneja. Estos defectos, entonces, estas características, más bien características negativas de este perfil de las personas de dominancia verde, es que generalmente se encuadran y se autolimitan. Son de una disciplina militar, por eso sirven tanto o son tan acordes con meterse a la vida militar. Les encanta ese tipo de mundo por la disciplina, por la puntualidad, por todo eso. Son unas personas muy inflexibles a veces. Como les digo, cuando alguien está tan inflexible, le tratamos de decir, de convencerlo de que nuestra idea es buena, porque ya sabemos que es una buena idea, pero es esta persona que viene tradicionalmente con las mismas cosas, las mismas acciones, los mismos resultados, y les da, no es tanto un miedo, es que su forma de pensar es que las cosas deben seguir funcionando como han venido funcionando. Esa es su forma de pensar y es la forma en que se sienten cómodos, diferente a otros que siempre quieren estar experimentando muchas otras cosas. Así que son un poco inflexibles, son perfeccionistas, son obsesivos y también llegan a ser un tipo de personas más bien negativas algunas veces con el tipo de cosas que piensan, que hacen o cuando tratan de meterse en nuevos proyectos, ellos siempre arrancan como no saben qué va a pasar y no son del tipo de persona que se arriesga porque les gusta mantener todo bajo control. Entonces arrancan un poco negativos con los proyectos, inician los proyectos de forma un poco negativa porque son un nuevo proceso para ellos, un proceso que no conocen, un proceso que todavía no han vivido, que no pueden controlar, así que para ellos es difícil porque ese sacarlos de ese control que a ellos les gusta tener, pues no les gusta como mucho. Eh, a ver, por último, sobre, sobre las personas de dominancia verde. Estas personas
como todos son unas personas especiales, hay que tenerles un poco de paciencia, porque el ser a veces tan inflexibles y tan tosudos los vuelve unas personas difíciles. Cuando tenemos este tipo de jefes que, como les digo, tienen varias cualidades, llevan mucho tiempo en el mismo cargo, siempre, siempre hacen las cosas de la misma forma, sus oficinas, sus archivos, sus cosas están perfectamente ordenados de la A a la Z o por números o por colores, son muy seguramente personas de dominancia verde. Cuando nosotros necesitemos llegarles con una nueva idea, con algo nuevo que necesitamos que ellos usen porque, no sé, de alguna forma la empresa en la que trabajamos necesitamos que cambie algún tipo de proceso o necesita esa nueva idea que nosotros tenemos. Cuando nuestro jefe empiece a hablar, porque generalmente les gusta hablar mucho y les gusta tener mucho la razón, los podemos no interrumpir, sino utilizar esa frase de trance medio hipnótico. Uno lo puede utilizar incluso dentro de la hipnosis. Me preguntan si vamos a hablar de la hipnosis en otras charlas, si las tenemos planeadas para hacerlas este año. Ojo, no les vamos a enseñar a hacer hipnosis, es un proceso largo, es un proceso que no es tan fácil de aprender, porque no todas las personas tienen las capacidades para eso, pero sí vamos a hablar de la hipnosis y de algunos tipos de hipnosis que, si bien no es la hipnosis de show que estamos acostumbrados a ver cuando nos dicen hipnosis, pensamos en un señor que llega y nos dice duerma y nos pone a hacer una cantidad de cosas de las que después no nos acordamos. No, hay otro tipo de hipnosis clínica, hay otra forma de nosotros llevar a las personas a unos trances a través de las palabras, de movimientos incluso y de muchas otras cositas y detalles que vamos a estar viendo más adelante en otras charlas, así que estén pendientes. Quienes no se han suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, háganlo, estamos subiendo mucha información, varias de estas charlas, algunas las hemos subido completas, otras subimos solamente un fragmento, porque el otro está en la plataforma de inteligenciaemocional.com. Si comparten también este tipo de información con otras personas, vamos a ayudar a que estas charlas que las damos con mucho cariño y las damos gratuitas, pues las podamos seguir dando gratis en medida que ustedes hagan más popular no solamente el sitio, sino nuestros cursos, porque obviamente tener toda esta plataforma y todos estos recursos que nosotros utilizamos, pues tiene un costo y tiene un dinero, y si bien a nosotros nos encanta hacerlo, porque nos encanta nuestro trabajo, pues también tenemos que tener unos recursos para hacer otras cosas. No queda más entonces por hoy que darles las gracias. Gracias por atender este llamado. Gracias a los compañeros de Skype y de Hangouts, muchas de las personas que están ahí que ya tienen su membresía o que han comprado los cursos a través de inteligenciaemocional.com.co. Estén muy pendientes, como le digo, háganse suscriptores y seguidores de nuestra página de Facebook. Lo encuentran todo ahí en nuestra web. Siempre les mandamos, tratamos de mandarles a todos un correo avisándoles de nuestras charlas, pero tenemos más de 2.000 suscriptores y a veces no nos es posible enviarles un correo por cada información que publicamos o por cada evento que organizamos o por cada charla que vamos a dar, sea de las gratuitas, las de apoyo a los seminarios o las de terapias grupales o de las charlas que a veces organizamos con pequeños grupos donde no estamos tanto enseñando, sino resolviendo preguntas de las personas que empiezan a utilizar las técnicas que les vamos enseñando. Les recuerdo también, nosotros por el momento no estamos ni preocupados ni interesados en capacitar a las personas para que ellas capaciten a otras en PNL. Estamos más concentrados en que las técnicas que nosotros hemos aprendido y desarrollado las utilicen para cada uno de ustedes. No queremos convertirnos en una institución de capacitación de PNL, porque si bien es algo que se vuelve muy lucrativo, no lo vamos a negar, nos interesa mucho que la persona primero interiorice este tipo de herramientas, este tipo de forma de comunicarse, este tipo de forma de vivir la vida, que no se vuelvan tan enfermizos, como hemos visto muchos casos en que las personas casi que vuelven la PNL una religión. Nosotros la queremos mucho, pero no queremos ver esos extremos. Queremos que las personas mejoren su vida
sin que les lleguen a molestar a otras personas, porque, como les digo, somos testigos de algunas personas que son muy queridas, los queremos mucho, pero exageran mucho la PNL casi al punto de una religión, y esto es ciencia. Primero que todo, utilizamos el método científico de observación para hacer cada una de las cosas que hacemos y de las técnicas que utilizamos, así que sépanlo entender y es lo que nosotros queremos explicarle a las personas. Gracias, siempre damos las gracias a las personas que nos siguen, que están con nosotros en las charlas. Tenemos desde psicólogos hasta estudiantes de desarrollo familiar, de desarrollo social, abogados, jefes, secretarias, una cantidad de gente que no, padres de familia también que por allá me hablaron por el Skype, y siempre le veo los mensajes. Em, todos están ahí. Gracias a ustedes por darnos esas gracias, ese feedback de que les están sirviendo las cosas que les estamos enseñando a través de estas charlas y a través de nuestro portal. No es más entonces por hoy, nos vemos dentro de una semana con otra charla. Recuerden estar pendientes de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube para que reciban la invitación y puedan participar con nosotros. No es más por hoy, les habló Juan Carlos Pata. Nos vemos entonces dentro de una semana o de pronto un poquito antes. Muchísimas gracias.